Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Sarita Chipana Flores, soy psicóloga de aquí, de este Centro de Rehabilitación Proyecto Vida. Ante todo, felicitarles por ser puntuales y estar aquí atentos a los talleres que vamos a realizar. Ahora sí, vamos a ir iniciando. En esta tarde vamos a tener un taller de manera específica para todos los familiares, padres de nuestros residentes que se encuentran en la etapa de pre-reinserción y reinserción, ¿ya? Para ello, antes de iniciar, voy a hacer un pequeño feedback de lo que nuestra psicóloga Cintia ha tratado en la sesión anterior, ¿ya? La psicóloga ha estado hablando acerca de los factores de riesgo y los factores protectores que nosotros deberíamos de tener en cuenta o como conocimiento cuando nuestros familiares sean dados de alta de aquí, del centro terapéutico. Entonces, quiero empezar haciéndoles recordar algo muy importante. ¿Ya? En primer lugar, que una situación de alto riesgo es cualquier situación que representa una amenaza para nuestro familiar. Pero ¿amenaza en qué sentido? Una amenaza en que nos va a conllevar a que nuestro familiar no va a poder afrontar y lamentablemente va a volver a recaer. Recaer, ¿qué significa? Recaer significa que después de haber yo estado un buen tiempo en abstinencia, es decir, sin haber consumido, ¿no? Vuelvo a consumir una sustancia. Entonces, es la preocupación de muchos padres, y yo comprendo, ¿no? Cuando dicen, bueno, ya a mi familiar le van a dar de alta. Entonces surge la famosa pregunta, ¿no? Y dicen, ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a ello? ¿No? Para que nosotros podamos desde ahora estar preparados, es también importante para mí que ustedes tengan en conocimiento que desde el primer día y desde la primera sesión que cada uno de los pacientes empiezan a llevar, todo psicólogo, todo profesional, ¿no? Le enseña al paciente para que en un futuro, cuando él externe, pueda evitar una recaída. Sin embargo, tanto ustedes como nosotros, cuando ya ellos salgan de este lugar, pues no vamos a tener el control completo. Y para ello, y antes de comenzar, vamos a recordar unas indicaciones que van a ser muy útiles, ¿ya? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que si por alguna razón, ¿no? Nuestro paciente tiene una recaída, el único responsable de mantenerse recuperado es el paciente, ¿ya? Y si por aquí hay algún familiar, ¿no? Que está pensando, ¿no? Que es mi responsabilidad, yo tengo que velar para que mi familiar, ¿no? Deje de consumir, para que le vaya bien. Si yo todavía tengo ese tipo de pensamientos, entonces les invito a que podamos trabajar de manera un poco más ahondada el tema de la codependencia, ¿ya? Porque nosotros tenemos que entender que como familia nosotros podemos influir en la toma de decisiones de nuestro paciente, de nuestra familia. Podemos apoyarlo, pero eso no significa que vamos a determinar en la recuperación, es decir, en la recaída o no de nuestro familiar. Ahora, muchos pensamos que cuando se le dé el alta aquí, el alta terapéutica, decimos, bueno, ¿no? Ahora sí ya terminó, ¿no? Aquí él ha concluido y ya, ahora va a estar bien. No, es todo lo contrario. Si bien es cierto, aquí en el centro de rehabilitación, ¿no? El paciente, de cierto modo, se encuentra protegido. ¿Protegido por qué? Porque no está expuesto a situaciones de riesgo. Es por eso que cuando él concluye y tiene un alta terapéutico, ¿qué significa? ¿No? Que en realidad recién empieza. ¿Por qué? Porque él va a regresar al hogar, va a regresar posiblemente al mismo lugar, el mismo barrio donde él se ha estado desempeñando, y ahora más que en otras épocas va a tener factores de riesgo que lo van a poner en una situación vulnerable. Entonces, cuando se le da el alta, en realidad lo que está sucediendo es que recién empieza. ¿Por qué? Porque él ha aprendido muchas técnicas, ha interiorizado mucho la terapia que se ha estado brindando, pero recién en su contexto se va a poder ver
qué tanto él ha interiorizado y cómo ahora va a poner en práctica todo esto. Ahora, es importante también para todo paciente que ha sido dado de alta, seguir visitando el centro de rehabilitación. ¿Por qué razón? Porque el entorno influye. Ellos han pasado una buena etapa de su vida aquí. Entonces, al visitar el centro de rehabilitación, se fortalece porque él puede nuevamente a través del modelado, de la observación, ver cómo muchos pacientes van ingresando y asimismo él observarse en un primer inicio. Y también recibir la fortaleza de las personas con quien él ha vivido aquí, como son los coordinadores, los psicólogos, y de ese modo fortalecer las herramientas que ha adquirido. Ahora, también es importante que continúe con la psicoterapia, ¿no? Y esto lo pueden realizar de manera ambulatoria. Si algún paciente tiene SIS, cuenta con un seguro, ¿no? Puede realizar. Y es recomendable, sí, que continúe con la psicoterapia, ¿ya? Ahora, de ser el caso, es necesario también que continúe con la medicación. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, hay pacientes que tienen un solo diagnóstico, que puede ser un diagnóstico por consumo o adicciones, pero la mayoría tiene doble diagnóstico, ¿no? A ellos le llamamos pacientes duales. ¿En qué consiste esto? Si mi paciente tiene un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, de bipolaridad, sumado a ello, tiene un diagnóstico de adicción, ¿qué significa? Que posiblemente mi familiar va a tener que depender de una medicación. Entonces, es importante que él y la familia tengan en claro que para ellos la medicación debe de ser administrada tal y como lo ha recomendado el psiquiatra. ¿Qué también tenemos que hacer? Conocer la situación de riesgo de mi familiar, ¿no? Reconocer, así como nos ha explicado la psicóloga Cintia, a ver, ¿qué es lo que le activa a él? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Son riesgos emocionales? ¿Son riesgos físicos? ¿Son riesgos sociales? ¿No? Una vez que yo he podido identificar para mí también como familia, me va a ayudar a darme cuenta en qué momento este familiar puede recaer, bajo qué situación, ¿ya? Ahora, así como nosotros podemos darnos cuenta qué factores de riesgo le colocan en vulnerabilidad, también es necesario ver qué herramientas de afronte le funcionan mejor a mi familiar. Puede ser que a él le vaya mejor si es que va a estudiar, va a trabajar. Entonces, yo tengo que ver con qué herramientas ahora él se va a proteger, ¿ya? Y para tener en cuenta, es necesario, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, entonces, si mi hijo o mi hija, ¿no? Tiene una pareja, entonces ella o él le va a ayudar para que no caiga nuevamente en drogas, ¿no? Y buscamos un salvador. Sin embargo, nuevamente regresamos a la primera indicación. El único responsable de mantenerse recuperado es el propio paciente, ¿ya? Ahora, cuando mi familiar externa y regresa al hogar, yo tengo que, juntamente con él, tener un plan de vida, ¿ya? ¿El plan de vida en qué consiste? Si mi familiar va a estudiar, tenemos que tener las cosas muy claras, no solamente quedarse en dichos o en deseos. En primer lugar, va a estudiar, saber qué va a estudiar. Muy bien, ¿quiere estudiar administración? ¿Dónde va a estudiar? ¿Cuándo y cómo va a estudiar? Aquí, si bien es cierto, se les enseña y juntamente con ellos se realiza un plan de vida, ¿no? Este plan de vida tiene que ser bastante específico. No podemos dejar ninguna situación en blanco o quizás esperanzados en que ya lo que venga vamos a realizarlo. No. Si nosotros tenemos un familiar que ha tenido dificultades con la adicción, enfermedades de la adicción, ¿qué tenemos que hacer? Tener un plan bien delimitado, ¿ya? Ahora, si él dice, no, bueno, yo lo que voy a hacer en realidad es trabajar. Bueno, vamos a ver, ¿dónde va a trabajar él? ¿Va a regresar al mismo lugar donde antes trabajaba? Pero si regresa al mismo lugar, pues ahí tenía amigos que consumían,
¿no? Le invitaban, tenía acceso a una fiesta semanal, fin de semana. Entonces, yo tengo que, juntamente con él, analizar, a ver, ¿dónde vas a trabajar? ¿Ya? Ahora, el caso de muchos pacientes es que tienen dinero en la mano y lo primero que hacen es ir a comprar la sustancia porque el dinero es un detonante para ellos. Y allí viene la segunda pregunta, ¿quién manejará el dinero? ¿Él está apto para manejar el dinero? Recuerden que aquí se ha mantenido muchos meses, ¿no? Si bien en los últimos meses está trabajando, pero él no está administrando el dinero por completo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso muy en claro. Y aparte de ello, tener horarios fijos, ¿ya? Recuerden que antes de que él sea internado, no respetaba horarios, ¿ya? Tenía mucha dificultad para hacer. Disponía de su tiempo, por lo general ha perdido empleos, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha sabido mantener horarios. Entonces, ahora que se está reinsertando, nosotros tenemos que ayudarle teniendo los límites bien fijos. Si antes yo cedía, ahora de manera firme, tengo que poner límites. Otra pregunta importante, ¿no? ¿Dónde va a residir? ¿Dónde va a vivir? Si el barrio para mi familiar es un lugar que le activa, ¿sí? Hay mucha probabilidad de que vaya a recaer, porque ya conoce dónde conseguir la sustancia, quiénes le van a proveer la sustancia. Entonces es indispensable pensar en ello. Y también con quiénes vivirá. ¿Con quién va a vivir? ¿Va a ser una persona que le va a ayudar? ¿Se va a dar cuenta cuando está consumiendo? ¿O está intentando consumir? ¿O está teniendo pensamientos de consumo? Todo ello es importante analizar. Una vez más repito, cuando los pacientes externan de aquí del centro, es allí donde recién empieza y ellos tienen que afrontar todos los factores de riesgo. Y para tener en cuenta es que nosotros, juntamente con ellos, tener un plan de vida, ¿no? Un plan de vida donde también le ayudemos con los límites fijos, ¿ya? Si antes decía, bueno, voy a regresar a las, no sé, a las 8 de la noche, ¿no? Pero yo salgo de trabajar a las 6, ¿no? ¿Qué va a hacer en esas 2 horas? Antes hemos cedido ante eso, porque quizás se enojaba, porque ya le teníamos miedo, pero después de esto, tanto él como la familia directa tienen que cambiar el modo de vida que por lo general ha estado llevando antes de ingresar al centro. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Uno de ellos es el estilo de vida, ¿ya? Recuerden ustedes que el mejor capital del ser humano es mantener una salud adecuada. Una salud adecuada no solamente significa que estemos libres de enfermedades, sino significa que gocemos de una salud emocional, una salud física, de una salud social y de una salud espiritual. Para contribuir a todo ello, ¿qué se recomienda, no? Después de la confianza en Dios? Alimentarnos de forma adecuada, en las horas adecuadas. ¿Ya? Es por eso que aquí el centro muchas veces restringe algunos tipos de alimentos, ¿no? Lo hace con base científica, porque hay alimentos que también no favorecen, no contribuyen a la salud del residente. Entonces, nosotros, juntamente con nuestro familiar, mantener un estilo de vida donde se le proporcione alimentos saludables. Es recomendable, ¿no? El consumo del agua, el consumo de frutas, de verduras, ¿ya? Ahora, cuando tiene tiempo libre, ¿en qué va a emplear el tiempo libre? ¿Es necesario tener el tiempo libre? Por supuesto que sí, sobre todo con nuestros pacientes, nuestros residentes. Ellos por lo general no saben administrar su tiempo libre, ¿ya? Entonces, lo utilizan para situaciones poco favorables, como ya sabemos bien. Entonces, el tiempo libre también tiene que ser planificado. El tiempo libre sirve para poder yo romper la monotonía.
Sin embargo, es necesario que estas actividades que se van a realizar en el tiempo libre contribuyan a mi salud, como por ejemplo salir a correr, salir a jugar, salir a pasear con la familia, leer un buen libro, ¿ya? Otro factor importante también son las amistades. ¿Qué tipo de amigos tenían nuestros familiares antes de ingresar aquí? Porque nadie ha sido una isla, ¿no? Y vino aquí sin amigos, no, todo lo contrario. Tenían amigos que por lo general, no todos, pero por lo general influían bastante en el consumo. Le proporcionaban, le vendían, o ellos vendían. Entonces, es necesario también cambiar la estructura de las amistades. Muy bien. Ahora, todo residente que egresa de aquí tiene que contar con una red de soporte, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Por lo general, los padres nos hemos enterado que nuestros hijos o nuestro esposo, nuestro novio consume las sustancias, pero porque ya hemos visto los signos físicos, ya lo hemos visto delirando, lo hemos visto sucio, lo hemos visto agresivo, pero pocas veces ellos se han acercado y nos han dicho, sí, efectivamente yo estoy consumiendo. Si ya lo han hecho, ha sido bajo presión. Entonces, ¿por qué razón? Posiblemente no han tenido una red donde ellos puedan confiar y decir, mira, pienso esto, consumo, me hace sentir así. Entonces, cuando ellos egresen, es importante que también ustedes, que son las personas que van a estar ahora, de ahora en adelante, cerca a ellos, seguir trabajando en cada área de su vida, sobre todo en el aspecto emocional, para que cuando ellos egresen puedan encontrar redes de soporte, ¿no? Y una red de soporte no significa que pues, soy yo consentidora, apañadora, que le resuelvo todo, que si él hace algo, yo estoy allí para socorrerle y resolver lo que ha generado. Una red de soporte es aquella persona en el cual él puede hablar, decir, mira, estoy teniendo craving, ganas de consumir, mira, he pasado por tal lugar, he visto, he olido y me ha generado una sensación de querer consumir. Ahora, también ustedes recuerden que una de las características de la persona adicta es que es influenciable, es decir, su medio, las personas que le rodean, pueden marcar y determinar mucho el inicio o la exacerbación del consumo. Entonces, cuando ellos se unen a personas que no consumen, eso contribuye, ¿no?, a que este familiar pues no recaiga, contribuye, no determina. Pero si se rodea con amigos, familiares que de alguna u otra manera están todavía consumiendo, pero que no son adictas, pero como mi familiar actualmente tiene esa enfermedad, pues lo va a exacerbar. Entonces vamos a tener bastante consideración en eso. Otro factor importante son las metas personales. Toda persona se siente motivada, ¿no?, a hacer y realizar, trabajar cuando tiene metas, ¿no? Entonces, aquí en esta etapa se trabaja con ellos. ¿Qué quieres hacer luego? ¿Qué vas a hacer para recuperar el tiempo que has perdido cuando consumías, cuando no valorabas? Entonces, cuando un paciente tiene una meta clara en relación a su vida personal, a su familia, a su proyecto personal, a sus redes sociales, cuando tiene metas claras, va a estar motivado y va a estar ocupado. Pero si sale y nuevamente no tengo metas, entonces me voy a aburrir, no sé qué hacer, estoy pasando el día, y pues lamentablemente eso también exacerba a una recaída. ¿No? Ahora vamos a conocer un poco sobre los síntomas de una recaída, ¿no? Y esto es básico. ¿Por qué es básico? Porque una enfermedad se conoce a través de los signos y síntomas, ¿ya? Los síntomas son aquellas sensaciones, percepciones que tiene la persona, que lo puede sentir. Y los signos son aquellas formas en cómo la enfermedad se manifiesta y la otra persona lo va a percibir en mí, ¿ya?
Por ejemplo, yo cuando estoy con gripe, estoy resfriada, ¿no? Yo siento el dolor de cabeza. La otra persona no puede ver mi dolor de cabeza, pero sí puede ver que estoy teniendo catarro, que los ojos se me han puesto rojos, ¿no? Entonces dice, estás mal, ¿qué te ha pasado? ¿No? Entonces el conjunto de signos y síntomas genera un síndrome. Entonces ellos aquí aprenden, ¿no?, a distinguir cuáles son los síntomas que yo puedo empezar a tener frente a una recaída, frente a un craving, ¿no? Pero yo como familiar también tengo que saber observar y ver cuáles son esos signos que a mí me indican que mi familiar posiblemente, ¿no?, esté empezando a recaer, ¿ya? Entonces vamos a observar aquí. Muy bien. Un síntoma, ¿ya?, es que la persona que ha consumido vuelve a pensar en el uso de la droga. Si antes él había logrado, ¿no?, erradicar ese pensamiento, él está volviendo a empezar a pensar en el uso de la droga, ¿no? A ver, cuando yo usaba la droga, ¿no?, ¿qué sentía? ¿No? No era tan malo, ¿no? Sí, en esos momentos de estrés, de preocupación, me ayudaba, ¿no? O cuando estaba feliz, quería compartir con mis amigos, ¿no? Otra forma de cómo nosotros nos podemos dar cuenta es cuando empieza el insomnio y la intranquilidad. Y hay tres tipos de insomnio, ¿ya? El insomnio inicial es cuando yo tengo dificultad para dormir. Me acuesto, ya son las 10, las 11, las 12, la 1. Recién a las 2, 3 de la mañana me duermo, ¿no? El insomnio intermedio, me acuesto a las 9 de la noche y me despierto a eso de las 3 de la mañana, me quedo pensando hasta las 5 de la mañana y luego toda la madrugada tengo sueño. Y el insomnio final es cuando yo despierto a eso de las 4 de la mañana y ya no puedo conciliar el sueño, ¿ya? Las dos primeras, el insomnio inicial y el insomnio intermedio, son un indicador de ansiedad, ¿ya? Mientras que el insomnio final es un indicador de depresión. Entonces, si yo estoy observando a mi familiar que tiene insomnio e intranquilidad, pilas allí, ¿no? Porque esa ansiedad, esa depresión puede ser un sentimiento detonante para que regrese al consumo o puede ser que ya ha probado, ¿no? Ahora, otro síntoma que yo tengo que observar es el aislamiento o la pérdida de contacto. Ustedes se van a dar cuenta, cuando ya el paciente está recuperado, viene papá, viene mamá, viene la familia, está feliz, ¿no?, alegre, comparte, ¿cómo están? Sale, hagamos esto. Pero cuando está empezando a recaer, otra vez se empieza a aislar. Ya no quiere hablar, se mete al cuarto, está pensativo, ¿no? Entonces, allí yo también tengo que darme cuenta. Por favor, si pueden anotarlo, háganlo, ¿no?, porque les va a servir de mucho. Otro síntoma es el aumento de la irritabilidad o el rencor, ¿ya? Esto es muy clásico y yo creo que la mayoría de ustedes se ha podido percatar, ¿no? Un paciente, un familiar irritable, rencoroso, ¿no? Esto se puede dar, estos sentimientos, estas emociones se pueden dar como consecuencia del consumo, como también se puede dar como exacerbantes. ¿En qué sentido? En que la irritabilidad y el rencor son características en la persona adulta de una posible depresión también. Entonces, es muy difícil, sobre todo en los varones, no lo vas a ver llorando, metido en el cuarto, encerrándose, no. Por lo general se vuelve irritable, ¿no? Ahora, como les decía, esto puede ser a consecuencia de que ya está consumiendo o puede servir como un detonante también. Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no?, la depresión o la ansiedad flotante, propiamente dicha, ¿no? Y aquí tenemos que cuidar sobre todo los signos y síntomas de la depresión y la ansiedad, porque muchos de nuestros pacientes tienen como diagnóstico depresión o ansiedad. Entonces, por lo general ellos han aprendido a asociar, ¿no? Estoy triste, estoy preocupado, estoy intranquilo. ¿Qué hago para aliviar estas emociones desagradables? Voy y consumo, ¿no? Entonces, hablar siempre con ellos, observarlos, ver sus cambios de humor para poder ayudarles a que ellos también puedan detectar, y si en ese momento se requiere de buscar ayuda, entonces se hace. Otro síntoma
de que una persona, ¿no?, está recayendo es la conducta desafiante al plan de recuperación, ¿no? Si antes decía, ¿no?, bueno, las terapias que he llevado, lo que yo he aprendido en el centro de rehabilitación me ha servido, ahora cambio de actitud. Ya estoy bastante apático, le pongo poco interés. Esos cambios de humor a mí me están indicando, ¿no? Y yo tengo que estar atento para poder ayudarle antes de que pueda quizás acentuarse el consumo. Muy bien. Otro sería descuidar el plan de recuperación, ¿no? Dejar de ir, ¿no? Ya no regresa acá, ya no nos visita, ¿no? Entonces, todo ello nosotros podemos ir observando y ya teniendo indicadores para poder actuar de manera oportuna, ¿ya? Otro síntoma, discusiones frecuentes con la familia, ¿no? Y eso ya es bastante común, ustedes lo conocen, ¿no? Actitud a la defensiva cuando le hablan de la recuperación, ¿no? Otra vez ahí ya considera que está bien, que no lo necesita, ya no quiere escuchar consejo de la familia, orientación. Entonces, todos esos cambios de actitud y de emociones ya a mí me están indicando que algo está sucediendo, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a actuar? Muy bien. A ver, ¿qué debemos hacer en casa? En primer lugar, ¿no?, elaborar con el familiar un horario de actividades y establecer las reglas en casa, ¿ya? Recuerden que una característica de nuestros familiares es que no respetan horarios, tampoco normas. Y eso ya lo hemos visto antes. Entonces, cuando él recibe el alta terapéutica, regresa a casa, todo con horario, ¿no? Establecer cuáles son las reglas de la casa. ¿Por qué? Porque antes no se habían definido, pero ahora los tenemos que poner. A tal hora se come, a tal hora todos están dentro de casa, se hace o se deja de hacer, ¿no?, pero con reglas bastante definidas. Bien. ¿Qué hacer cuando no quiere obedecer, las normas de la casa? En primer lugar, ¿no?, conocer por qué se está comportando de esa manera, ¿no? Indagar con él, preguntarle, mira, yo estoy viendo que estás empezando a tener este tipo de conducta, estoy preocupada por ello, me gustaría saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Me interesas. Pero si por alguna razón, ¿no?, las consecuencias que él está realizando, pues ya está empezando a afectarle a nivel individual y también a nivel familiar, social, bueno, aplicarle algún tipo de consecuencia, ¿no? Porque por lo general nosotros hemos sido bastante condescendientes antes, ¿no? Condescendientes, es por ello que el consumo también en cierto modo se ha mantenido, pero ahora no, las reglas claras, ¿no? Si no haces tal cosa, esto te espera. Y también ser modelos. Ser modelo significa que en lenguaje sencillo voy a enseñar yo con mi ejemplo, ¿ya? Otro. ¿Qué hacer si mi hijo refiere que desea consumir, ¿no? El deseo de consumo es el famoso craving, ¿no? Acompañarle, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacen los residentes, ¿no? Dicen, yo tengo unas ganas de consumir y eso es normal y natural. Entonces, se van a la ducha, para ellos es muy necesario, ¿no? Les ayudan. Otro hacen ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, actividad física. Entonces, si por allí tu hijo te dice, ¿no?, tengo ganas de consumir, ¿no?, tu esposo te confiesa eso, entonces es bueno porque está confiando. Y en segundo lugar, el craving, pues la verdad es casi natural, ¿no? Se va a volver a dar en algún momento. Así como hablamos aquí con los pacientes, les digo, ¿no?, si tú alguna vez has comido un plato de ceviche, así lo dejes de consumir mucho tiempo, en algún momento tú te vas a acordar y vas a decir, el ceviche es bueno, es rico, ¿no? Y me gustaría consumirlo nuevamente. Es algo parecido. ¿Qué más hacer? Ayudar a identificar, ¿no?, qué es lo que le está exacerbando eso, qué es lo que ha sucedido, por qué estoy pensando nuevamente en el consumo de drogas. Y
felicitar que te haya comunicado, ¿ya? Porque todos nos sentimos a gusto de confiar, de decir lo que siento, de lo que pienso, cuando la otra persona me sabe recepcionar. Pero si te dice, mamá, papá, o qué sé yo, pareja, te quiero decir algo, yo ya me pongo con mi caraza, ya seguro quieres consumir, o estoy, entonces no voy a generar confianza. Es más, ellos por lo general han escondido, ¿no?, muchas de las cosas que han hecho, no les han contado. Entonces, cuando ellos den esa iniciativa, felicitarles, decirles, me agrada que estés ahora hablando, estoy interesada, si tú me dices, yo voy a poder ayudarte, pero si tú te callas, no me dices, no me cuentas, yo no puedo hacerlo, te felicito por eso, sigue así, por favor, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer cuando se esconde de nosotros? ¿No? Que esto es muy común también, ¿no? Consumen, están recayendo y lo primero que hacen es esconderse, ¿no? Hablar libremente con ellos, ¿no? Decirles con bastante tranquilidad, recuerden que el que se altera primero pierde, ¿no? Con bastante tranquilidad, decirle, mira, estoy observando estas actitudes en ti, vamos a conversar, yo comprendo que dejar el consumo no es fácil, sé que es una enfermedad crónica, y estoy aquí, te quiero escuchar, ¿no? Te quiero ayudar, ¿no? ¿Recuerdas cuando quizás en un inicio te habías caído, era bastante difícil, ¿no? Y ahí trabajarle un poco con el tema de los hijos, si es que los tienen, el tema de los padres, ¿no? Mira, ¿no? ¿Cómo afecta eso? ¿No? ¿Qué edad tienes? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Entonces, vamos a conversar, ¿no? Siéntete libre, yo voy a saber comprender, no voy a juzgar lo que me estás contando, ¿sí? Y finalmente, si yo tengo sospechas que mi familiar nuevamente está consumiendo, ¿ya? Entonces no me voy a quedar con la duda, realícenle un examen toxicológico, ¿no? ¿Por qué, no? Eso también les va a ayudar a desmentir, porque la mayoría de las personas que consumen te niega, te promete, ¿no? Y da la sensación que nosotros somos los que le estamos acusando de manera injusta sobre una nueva recaída, un nuevo consumo, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a compartir, ¿ya?, por el día de hoy. Sin embargo, me gustaría que todos podamos también reflexionar en este versículo. ¿Por qué, no? Las preocupaciones de la vida, las preocupaciones de cada persona, en muchas ocasiones se tornan sin esperanza. A veces decimos, wow, no, la situación que yo estoy pasando, ¿no? Ver a mi familia así, bajo el consumo, atrapado en esas redes, me parece tan difícil. Yo estoy ya agotada emocionalmente por todo lo que he pasado, ¿no? Y ahora que va a salir, ahora que va a ser externado, tengo miedo, tengo mucho miedo de que vuelva a recaer, ¿no? Pero aquí hay una promesa muy bonita en el libro de Mateo 11, 28, 30, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Qué bonito, ¿no? Antes ustedes están viendo allí una imagen, es un yugo. Antiguamente colocaban allí a 2 toros y ellos araban. Y bueno, dicen que cuando el yugo se lleva entre 2 es menos pesado. Pero esta invitación nos hace Dios. Dice, ¿estás cansado? Usted que me está escuchando, ¿está cansado? ¿Estás ya, quieres descansar? Porque el descanso no se encuentra solo durmiendo o dejando de hacer algo. Cuando el cansancio es mental por las preocupaciones, es ven y descansa en mí. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y vas a hallar descanso para ti. Muy bien, antes de finalizar, me gustaría saber si hay alguna pregunta para poder disipar alguna duda. Doctora, mi pregunta es, si ellos se ponen irritables, ¿de qué manera uno tiene que bajar eso? Porque en realidad a veces uno ya se ha familiarizado con esa forma de ser de ellos, ¿no? O ¿cómo tratarlos en ese momento?
Muy bien, gracias por la pregunta. ¿No? En realidad, la irritabilidad se da por muchas razones, ¿no? Si nosotros nos hemos habituado a la conducta irritable del paciente cuando ha estado bajo consumo, por lo general, cuando ha dejado de consumir, esa irritabilidad disminuye. Sin embargo, cuando una persona está irritable, en ese momento, ¿no? Es mejor retirarse y no confrontarla. Porque en muchas ocasiones, en la confrontación, lo único que hacemos es querer tener la razón. Pero cuando una persona está enojada, está irritada, ¿no? En ese momento no va a entender. Entonces, lo mejor es hacer tiempo fuera.